Seguro que han oído hablar del cerebro global, como si fuera la gran novedad. Y en realidad lo que estamos haciendo es, volver unos 3.500 millones de años atrás, cuando las bacterias se conectaban a nivel planetario con una intensidad que todavía no hemos conseguido imitar. Después vino la época del cerramiento dentro de membranas, en donde cobijábamos núcleos, en donde metíamos la información genética. Y vinieron como 1.000 millones de años de silencio, una precisión, una mayor memoria genética, pero una relativa incomunicación entre los individuos. Y ahora estamos en el proceso de vuelta, de conectar ordenadores y cerebros en un gran cerebro global. Pero la clave está en que lo que la gente puede hacer en términos de pensamiento abstracto es algo que también podrán hacer los ordenadores. El investigador alemán Peter Struss es matemático y doctor en informática. Dirige el grupo de modelización de sistemas y razonamiento cualitativo en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. El experto en inteligencia artificial Bert Bredebeek es doctor en psicología y ciencias informáticas. Sus investigaciones en la Universidad Holandesa de Ámsterdam se dirigen a mejorar la interacción y comunicación entre los hombres y los ordenadores. Bert, vamos a ver. Estáis intentando enseñar a los ordenadores, a darles el conocimiento necesario para que podamos interactuar con ellos amablemente. Es esto, ¿no? ¿Es lo que estáis haciendo? Creo que sí, o al menos está entre lo que intentamos conseguir. ¿Y en qué punto nos encontramos? ¿Cuál es el estado del arte en esta cuestión? Yo diría que estamos a un cuarto más o menos, a un 25%. Bueno, es muchísimo, ¿no? Bueno, es una cuestión difícil. Tenemos que enseñarles a los ordenadores nociones básicas sobre los sistemas, qué son y cómo se comportan. Así que una de las cosas que hay que hacer es desarrollar un vocabulario sobre estos sistemas, formalizarlo e introducirlo en el ordenador. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que una vez tenemos este modelo en el interior de la máquina, ¿cómo podemos lograr la interacción entre el estudiante y el modelo que hay en el interior de la máquina? Cuando dices sistemas, ¿a qué te refieres concretamente? ¿Quieres decir que estáis intentando observar e identificar la manera en que razonan las personas y ver si hay un sistema y estudiáis este sistema e intentáis que el ordenador lo conozca? Yo lo diría al revés. Aquí tengo un vaso y si también tuviera una botella, pondría agua en el vaso. Y tú podrías describir lo que sucedería. Dirías, oh, el agua comenzará a llenar el vaso, se llenará un poquito, y si continúas echando, lo llenará del todo y se desbordará. Tenemos un vocabulario para describir todo ello. Pero cuando eres joven, o cuando queremos hablar sobre un sistema mucho más complejo, como por ejemplo un coche, entonces la gente no sabe cómo hacerlo. Así, en primer lugar, tenemos que estudiar esto y entender cómo, digamos, una persona aprende a pensar en ello. Porque damos por supuesto que ha desarrollado una comprensión bastante sofisticada de las cosas y a continuación lo introducimos en el ordenador. No para que el ordenador comprenda realmente los modelos, sino para tenerlo como una especie de marco con lo que los estudiantes puedan interactuar. Quizá podría comparar esto con un juguete para niños, con una esfera que tenga unos agujeros, por ejemplo, con uno cuadrado y otro circular. Y tenemos otros objetos como un cilindro, y el estudiante intentará introducirlo en el interior de la bola, y hará fuerza, y así estará aprendiendo los diferentes tipos de formas. Nosotros hacemos lo mismo, pero con el ordenador. El ordenador es un gran modelo de lo que sucede, pero se le presenta al estudiante de manera que solo pueda hacer determinadas cosas. Y al llevarse a cabo esa interacción con la máquina, aprenderá cómo observar los sistemas, cómo percibirlos y cómo razonar sobre ellos. Esa es la idea. Los estromatolitos, colonias formadas por millones de bacterias que existieron hace más de 3.000 millones de años, constituyen la primera prueba fósil de organización viva con una inteligencia única y colectiva.
En las colonias bacterianas, si algunas de las bacterias captan información del medio en el que viven, otras proporcionan alimento y otras generan un movimiento del conjunto respondiendo a las condiciones externas. Con la aparición de la célula eucariota, en el interior de la cual pueden convivir bacterias generadoras de energía, otras productoras de alimento a partir de la luz del sol e incluso otras capaces de producir movimientos coordinados, una única célula fue capaz de disponer de la eficiencia que antes era patrimonio exclusivo de la colonia. Miles de años más tarde, estas células se agruparon para dar lugar a los organismos pluricelulares. Para adaptarse a las condiciones externas, algunas células se convirtieron en órganos sensoriales capaces de percibir diferentes tipos de información externa como olores, colores o sonidos. Otras se especializaron en la transmisión de la información, originando las neuronas del sistema nervioso. Y otras se especializaron en el movimiento, generando la musculatura. El sistema nervioso, formado por una extensa red de millones de neuronas, fue el responsable de enlazar los órganos sensoriales que reciben la información del medio externo con los músculos que originan el movimiento, y dio lugar a agrupaciones de ganglios y, posteriormente, a la formación del cerebro. La inteligencia colectiva primitiva de las bacterias dio paso a través de este largo proceso a una inteligencia individual, propia de los animales más evolucionados. Pero la posesión de un cerebro tiene también algunas desventajas con respecto al procesamiento de la información primitivo de las colonias bacterianas. Por una parte, la especialización de los sentidos solo permite la percepción de cierta información procedente del medio. Por otra parte, estos datos no pueden ser directamente compartidos por otros individuos. Peter, ¿crees que esto facilitará, me refiero a esta semejanza entre el razonamiento del ordenador y el razonamiento del ser humano? En cierto modo, ambos han aprendido ya lo que contabas del mecano y del lenguaje del vaso. ¿Crees que esto facilitará lo que se denomina el proceso hacia un cerebro planetario, global? Creo que sí, sin duda. Porque aquí estamos hablando de lo que los niños aprenden, pero también los adultos necesitan seguir aprendiendo y ser enseñados. De manera que es básico que seamos capaces de representar lo que la gente sabe o debería saber y aprender. Representar eso a un nivel que sea próximo y similar a lo que la gente hace. Por ejemplo, si continúo refiriéndome a este modelo, ¿me lo puedes dejar? Lo primero que hago es beber. Todavía no está envenenada. Espero que esté bien tratada. Ese quizás sea un ejemplo. Tenemos plantas de tratamiento del agua y el proceso que allí se lleva a cabo es difícil de describir por medio de números exactos. Aún así tenemos una alta comprensión, sin duda la tienen los operarios de esas plantas, acerca de los procesos biológicos y químicos que se producen. Por ejemplo, que el agua sucia entra, el agua limpia sale, y entre medias otras muchas cosas suceden que son difíciles de describir con exactitud. De todas formas, ellos pueden explicar lo que hacen y pueden enseñárselo a otros. Si queremos desarrollar sistemas que les ayuden a llevar a cabo esta tarea, necesitamos representar en el ordenador lo que ellos saben, o deberían saber, acerca de lo que sucede allí. Y necesitamos hacerlo de manera cualitativa, de manera conceptual, más que de la manera a la que estamos acostumbrados, que es en forma de números en el ordenador. Bert ha mencionado, como ejemplo de complejidad, el coche, la construcción de coches. En alguna parte he leído que tú decías que un coche sofisticado hoy en día necesita el trabajo de un centenar de ordenadores y que vuestra investigación nos está ayudando ya, o más bien a los constructores de coches, a hacer diagnósticos de coche, sobre el estado del coche. ¿Es así? Sí, sí. Ya he dicho que los coches cada vez son más complejos. Se hacen complejos gracias al uso de ordenadores para mejorar su comportamiento. De modo que es fácil que tu coche tenga, no sé, unos 60
60 o 70 ordenadores funcionando. Y nadie lo nota. Y los coches de alta categoría pueden tener más de un centenar. Con todos estos sistemas interactivos, puede ser muy complicado diseñarlos, entender qué sucederá, por ejemplo, si algo se estropea. Pero también es difícil hacer diagnósticos a bordo, mientras el coche está en funcionamiento, aunque ya hay coches que tienen esta capacidad. Y finalmente, es difícil para los operarios del taller localizar el defecto, encontrar qué es lo que no funciona. A causa de esta complejidad, y tenemos aquí otro caso, no sabemos cómo se supone que ha de trabajar el sistema, los componentes eléctricos, los hidráulicos, lo que hacemos es representar este conocimiento tecnológico en un sistema de ordenador que haga frente a esa complejidad y pueda servir a los diseñadores para indicarles qué defectos pueden tener consecuencias catastróficas, o bien incorporarse como ordenadores formando parte del vehículo a fin de mejorar los diagnósticos y, por así decir, llevar encima el conocimiento tecnológico que tiene el ingeniero, o hacerlo asequible al taller de reparación. Todas las grandes industrias europeas de fabricación de automóviles se están ya interesando por esta tecnología y han iniciado proyectos que proponen establecerla. 7 millones de páginas web se suman a la red de redes cada día. Actualmente hay más de 4.000 millones de páginas en activo. Entre tantos datos brutos y desordenados es complicado encontrar la información relevante. Por ello, los expertos ya están a punto de conseguir una red tan sofisticada e inteligente que se puede considerar un cerebro global. En el laboratorio de Los Álamos, en Estados Unidos, los científicos trabajan en el proyecto Inteligencia Simbiótica. Se trata de un sistema que se reorganiza a sí mismo, restableciendo los enlaces según la demanda de los usuarios. Es un servidor que genera por sí mismo nuevos enlaces cuando cree que son útiles y cierra los que considera en desuso. Es el primer paso hacia un sistema más complejo que se asemeja al funcionamiento del cerebro humano. Cuando un camino neuronal es muy utilizado, se hace aún más fuerte, aumentando así su poder de conexión. La clave para la formación del cerebro global vendría de la unión de varias inteligencias limitadas, cada una con su especialización. Una inteligencia que une cada uno de los ordenadores conectados como si fueran las neuronas del cerebro. La humanidad podría trabajar con ellas en continua sinapsis mediante la red. Esto es lo que justamente hacen las hormigas o las abejas, organizarse en sociedades para crear una suma de aptitudes que se potencian entre sí. Por separado, estos insectos son insignificantes, pero tienen un comportamiento que parece inteligente cuando abren galerías o fabrican miel en colaboración. En esta década se calcula que habrá unos 1.000 millones de ordenadores conectados en Internet, la mayoría en manos del 10% de la población mundial. Algunos expertos creen que en lugar del utópico gobierno global tendremos una inteligencia global que nos permitirá abordar los problemas del planeta: guerras, hambre, contaminación. En cambio, otros teóricos exponen los peligros que ven en un cerebro global, como el surgimiento de un pensamiento único a través de una información interesada, dada por unos pocos, o las restricciones de acceso. Lo que no está en la red no existe. La guerra del futuro puede estar también en la red. Se dice que el cerebro global será capaz de tener pensamientos propios, pero que todavía no tendrá conciencia de sí mismo. Por ahora, el cerebro humano sigue siendo más poderoso que el ordenador más grande, ya que procesa datos 30 veces más rápido. Pero cada 18 meses, los procesadores de datos duplican su potencia. El desarrollo cibernético está alcanzando una velocidad de escape difícil de asimilar para el hombre, aunque ahora viva más años. Algunos visionarios dicen que a partir del 2005 habrá una inteligencia artificial mayor que la humana y que progresivamente asumirá el control de su propio destino y producirá descendencia cada vez más inteligente y a un ritmo más rápido. ¿Os atreveríais los dos a aplicar este tipo de sistemas de razonamiento físico,
a cuestiones realmente complejas como la ecología, la erosión, el clima? ¿O creéis que esto es imposible? Hay un proyecto llamado Cerrado Sensulato, o más exactamente, la hipótesis de sucesión del cerrado. Se trata de una zona del Brasil sobre la que los científicos, los ecologistas, han realizado hipótesis acerca de cómo va a evolucionar el entorno, sus árboles, la hierba y otras cosas. Y para construir un modelo en el ordenador que simule todo esto, hay que preguntarles ¿a qué te refieres exactamente con esto? ¿Cómo habría que introducirlo en la máquina? Y al hacerlo, ¿a quién cuestionan? ¿A la naturaleza o a las gentes? a la naturaleza, diría yo. ¿Cuál es la interpretación, la percepción, la concepción del mundo? Eso es lo que recogemos, y claro está que si en la máquina se ha introducido ese modelo, entonces podemos decir que la máquina conoce el modelo. Aunque yo no diría con ello que la máquina se parezca al hombre, simplemente tiene ese modelo, lo cual es muy diferente. El tiempo, el clima. Bueno, es algo igualmente caótico. Lo que yo iba a decir es que la gente, hasta cierto punto, tiene la capacidad de razonar y de llegar a conclusiones correctas sobre sistemas muy complejos como puede ser el del cedazo. Ya sabes, donde se pone arena y piedras y se sacuden. Y uno es capaz de predecir que los granos más finos se colarán y que los más gruesos se quedarán. Si lo examinas con detalle, es un proceso caótico bastante complejo. De todas formas, como estás razonando a un nivel más abstracto, eres capaz de predecir lo que sucederá. Hasta ahora la gente ha pensado más bien que los ordenadores sirven para calcular, o para procesar textos, o para jugar en Internet, o lo que sea. Pero la clave está en que lo que la gente puede hacer en términos de pensamiento abstracto es algo que también podrán hacer los ordenadores. Y además, los ordenadores tienen la capacidad de combinar el conocimiento, de razonar acerca de sistemas todavía complejos, sistemas más complejos que aquellos sobre los que nosotros podríamos ser capaces de razonar, ya que tienen demasiadas posibilidades. Pero lo básico, el paso básico, es permitir a los ordenadores y a los programas de software que hagan inferencias y conclusiones a un nivel tan abstracto que sean capaces de predecir que las piedras pequeñas se colarán. Como los humanos pueden hacerlo, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero decir, ¿cuál es el propósito de este experimento? Bueno, sí, mejor que sigamos con el ejemplo del tratamiento de aguas. Al igual que el tratamiento de los residuos es algo necesario. Quiero decir que existe un peligro inmediato para nuestro entorno si no se hace. Esto se está llevando a cabo también en Brasil de una forma descentralizada. Aunque todas las comunidades tienen que hacerlo, no necesariamente tienen expertos para ello, científicos que puedan hallarse presentes y dirigir esos procesos. Así que tener un ordenador o una conexión a Internet que permita acceder a un modelo así, a un sistema de apoyo para la toma de decisiones, ayuda a resolver problemas en zonas en las que no se puede disponer directamente del conocimiento apropiado. Digamos que lo miramos desde el otro punto de vista. No decimos que el ordenador es como un ser humano y por tanto nos supera. Por el contrario, nos ayuda, aumenta nuestras capacidades cognitivas y por consiguiente es como una herramienta útil. Igual que si tenemos una cuchara para comer, resulta más cómodo comer, o con una cerilla para encender el fuego es más fácil. Tener un ordenador que sabe cosas nos ayuda a tomar decisiones correctas o incorrectas. Eso también puede suceder. Dentro de unos años, para mantener el esqueleto en condiciones óptimas, en lugar de visitar a un traumatólogo, tendremos que ir de compras a una tienda de ropa. Y es que en Japón han diseñado un traje de licra capaz de proteger los huesos. La prenda, confeccionada por un científico japonés, podría ser de gran ayuda para personas con problemas motrices o que se sienten débiles por algún motivo. El traje, que se ajusta totalmente al cuerpo, está cubierto con músculos inflables para proporcionar mayor fuerza y estabilidad a las personas cuando se desplacen. Para ello, posee unos sensores de presión que activan el músculo artificial para ayudar al usuario.
Así, los huesos y articulaciones del cuerpo actúan como soporte y eje de los músculos inflables. El traje recibe potencia a través de una diminuta batería de aire comprimido y servirá para evitar roturas en pacientes que sufren enfermedades traumatológicas. Dicen que la realidad siempre supera la ficción. Verdad o no, lo que es incuestionable es que nuestro cerebro utiliza zonas diferentes a la hora de procesar la realidad y lo imaginario. Reconocer el mundo tal y como es un proceso que se registra en una zona del cerebro distinta a la que utiliza el mismo cerebro para dejar volar la imaginación. En una universidad norteamericana se ha llevado a cabo un estudio con un grupo de voluntarios que ha sido sometido a diversos escáneres, mientras tenía que reconocer una serie de objetos y también cuando tenía que imaginar esos mismos objetos. Al analizar los resultados obtenidos en las resonancias magnéticas, los neurólogos han comprobado que las dos tareas tienen dos recorridos cerebrales muy diferentes. El experimento servirá para conocer mejor algunas enfermedades neurológicas basadas en la pérdida de capacidades cognitivas. Muy pronto, para hacer turismo, en lugar de guías y planos, utilizaremos unas gafas muy especiales. Son las denominadas gafas de realidad complementada, que por ejemplo nos darán información sobre los establecimientos que hay en cada calle. El usuario se coloca unas gafas que llevan incorporadas un ordenador conectado a Internet. El visualizador superpone gráficos, mapas o textos a la imagen real que la persona percibe de cuanto le rodea. La clave es ofrecer la información necesaria en el lugar preciso y en el momento justo. Es decir, son unas gafas que ayudan al usuario a ver otras cosas que no puede ver con sus propios ojos. Por ejemplo, al entrar en una calle podrá saber al instante todos los locales y servicios que hay en ella. Otras aplicaciones se podrán dar en el mundo de la medicina para mejorar los diagnósticos y también en tareas de rescate, como en el caso de los bomberos, que gracias a estas gafas podrán conocer con facilidad la distribución del fuego dentro de un edificio en llamas. La ozonoterapia empieza a utilizarse en múltiples campos de la medicina no invasiva. El ozono ya ha demostrado su eficacia en áreas tan diversas como la regeneración de patologías vasculares o los tratamientos antienvejecimiento. De momento, la principal aplicación se empieza a dar en la especialidad de cirugía vascular gracias a la capacidad que tiene el ozono para oxigenar la sangre, lo que lo convierte en un potente cicatrizador de heridas. Gracias a su rápida y eficaz acción cicatrizante, la ozonoterapia está especialmente indicada en personas que padecen úlceras y heridas de difícil acceso. Asimismo, se ha revelado como un excelente antídoto para combatir infecciones de todo tipo. Otra de las ventajas que presenta es que sus vías de aplicación son múltiples, desde la intravenosa hasta la vía externa en forma de pomada. La ozonoterapia también ha demostrado su eficacia en la regeneración de tejidos y como terapia antienvejecimiento. La polución no solo afecta a las personas. Las nubes, el viento o la nieve acaban modificando su formación a causa de las partículas contaminantes que los humanos enviamos a la atmósfera. Las partículas de contaminación que se encuentran en el aire podrían estar modificando el desarrollo de las nubes de tormenta. Los expertos en clima han constatado que la polución produce mayor número de cristales de hielo que se encuentran en el interior de las formaciones nubosas y a la vez reduce su tamaño. Los cristales de hielo, al ser más ligeros a causa de la contaminación, no caen fácilmente a la tierra, ya que se evaporan antes de convertirse en gotas de lluvia. Por lo tanto, las precipitaciones podrían verse reducidas. Los aerosoles son uno de los productos que más afectan a la formación de cúmulos, las típicas nubes de tormentas. Las nubes no solo son necesarias para originar lluvia, sino también para regular la temperatura del planeta Tierra. El informativo 3000 de Redes y Redes va hoy, va de el cerebro global. Tal vez porque está resultando tan difícil dar con un gobierno mundial, muchos científicos creen ahora que antes de que llegue un gobierno mundial tendremos un cerebro mundial, un cerebro planetario. Y la verdad es que si miramos un poquito para atrás, cuando digo un poquito quiero decir 3.500 millones de años, en el inicio de todo, ¿no? de la vida bacteriana, había una especie de cerebro global. Aquellas bacterias se comunicaban secretos estratégicos a nivel planetario, con señales químicas,
mediante trasvases de NDA, de material genético, mediante impulsos eléctricos. Había una conectividad, vamos, frenética. Y luego cuando vinieron hace 600 millones de años los organismos multicelulares, como nos explicaban en uno de los reportajes, allí hay una especie de cerramiento, ¿no?, de una membrana que cobija un núcleo con una información mucho más precisa, más abundante, pero cerrada. Y hubo algo así como 1000 millones de años de silencio, ¿no?, o de menor conectividad, a un nivel de complejidad mayor. Y ahora parecería que estamos en la vuelta atrás, en abrir estas membranas, sacar los bancos de datos y ponerlos a la disposición de todo el mundo con este cerebro planetario. Y esto, Nuria, tú eres una gran especialista en esto, esto parece que solo lo podríamos conseguir si logramos que los ordenadores piensen un poquito como nosotros, es decir, que realmente podamos explotar, ¿no? Podamos utilizar estos ordenadores como, sumándolos unos a otros, como un cerebro global. ¿Tú lo ves así eso o no sabemos siquiera todavía cómo piensan los humanos? La idea o el objetivo principal sería que para que pudiera existir una buena comunicación entre ordenadores y humanos, la forma de razonar que tenemos los humanos, que nos permite razonar a veces en situaciones donde hay falta de información o en situaciones donde hay exceso, en ambas situaciones, y sacar conclusiones que sean relevantes para el problema concreto que tenemos planteado, sí. Intentar trasladar a las máquinas, a los ordenadores, este tipo de razonamiento. De manera que cuando esto suceda, tendremos una extensión de las habilidades humanas, de manera que podríamos hacer que los ordenadores se comprendieran más la manera que nosotros... Se compenetraran mejor con nosotros, ¿no? Pero, Paco, vamos a ver, que tú sabes mucho de cerebro humano y acabas de publicar un libro sobre cómo funciona precisamente el cerebro. ¿Sabemos de verdad cómo funciona? Quiero decirte, ¿sabemos cómo razonamos? Porque antes de enseñárselo a los ordenadores, para que podamos comunicar con ellos y tener este cerebro planetario, mientras no nos llega un gobierno mundial, ¿sabemos cómo razonamos los humanos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo olvidamos? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabéis? En alguna medida sí. Pero yo lo que quisiera poner es la clave, el énfasis, en la tremenda diferencia que existe entre el cerebro humano y cualquier ordenador. Yo creo que eso es muy importante. La diferencia no es diferencia de cualidad, o sea, de cantidad, es de cualidad, es abismal. El ingrediente básico del funcionamiento del cerebro humano o del cerebro de cualquier mamífero es un ingrediente que no se contempla en ningún circuito de ningún ordenador, y ese es la emoción. El cerebro humano no funciona desde el exterior al interior, funciona primero desde el interior al exterior. Bueno, es una especie de sistema cerrado, ¿no? Nos decía en un programa de redes el fisiólogo Llinás, ¿no? Dice, oye, está allí dentro en el esqueleto, cerrado, y casi cerrado. Cerrado, ¿no? para los sí. procesos de conciencia, que sí. Son circuitos cerrados. Circuitos cerrados lo que mantiene la conciencia abierta para el exterior, pero no cerrados en cuanto al exterior. La finalidad del cerebro humano es entrar en contacto con el mundo que nos rodea. Pero ese mundo que nos rodea... Para no tropezar con él, no para otra cosa. Ahí ¿no? está el punto importante, sí. Querido Eduardo. El punto importante está en que nuestro contacto con el mundo es con una sola misión, designio o programa. Estar vivos. Claro. Y eso quiere decir... Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Y eso quiere decir el programa eje fundamental de nuestro cerebro. Elaborado, no menos de hace 500 millones de años. O sea que el cerebro realmente es un artilugio, y supongo que a nivel planetario ocurrirá lo mismo, es un artilugio no para ahondar en la verdad de las cosas,
sino para sobrevivir, para no darte contra la pared. Es en este sentido que seguís pensando en una red de ordenadores, ¿no? ¿Para qué? Para poder gestionar mejor las cosas. A ver, de alguna manera hay una problemática que es, si nosotros comparamos, por ejemplo, la situación que teníamos hace 30 años, nosotros hace 30 años vivíamos como en un desierto de la información. Teníamos que buscar la información en bibliotecas, en libros. Ahora, en estos momentos, estamos inundados, vivimos en un océano. Luego, de alguna manera, si partimos del punto de vista que los ordenadores, las máquinas, han de ayudarnos, de alguna manera, para poder sobrevivir en este océano, tenemos que tener sistemas que nos permitan sintetizar esta información y sintetizarla de manera que sea útil para poder tomar decisiones. Por tanto, tal como veíamos en la entrevista, hay como dos puntos fundamentales, como una especie de paradoja. Por un lado, necesitamos sintetizar la gran cantidad de información que tenemos para poder usarla, pero por otro lado, lo que también tenemos que hacer es, de alguna manera, ese conocimiento, esa forma de razonar que tenemos los humanos, tenemos que explotarla para poder introducirla en los ordenadores. Oye, y hay una cosa que a un neurólogo le puede interesar mucho. Fíjate que estamos como bordeando una cosa que los neurólogos llamáis terapias cognitivas, ¿no? Vais a la gente y le decís: oiga, usted está deprimido, pero eso tiene muy poco que ver con lo que usted cree. Nadie me quiere, no sé qué, no sé cuántos. Eso simplemente le ocurre a usted porque razona mal. O sea, usted saca unas conclusiones erróneas de su propio razonamiento, ¿no? ¿Y dónde estamos en esta tarea de enseñar a la gente a razonar bien? Si nos referimos al ejemplo opuesto, que es el de la depresión, usted está deprimido y no razona bien. Sí. Efectivamente, está muy bien enfocado. Y de nuevo me retrotraigo a lo que he dicho. Lo fundamental en usted no razona bien es que usted emocionalmente no está bien. Sí. Incluso hoy, en los síndromes neuropatológicos más poco evidentes en la calle, lo que subyace fundamentalmente es la energía emocional que ilumina el proceso de razonamiento. De acuerdo. O sea, lo que me estás diciendo es que en este proceso de aprendizaje planetario, la parte emocional del cerebro de los humanos juega un papel muy importante. Absolutamente. Y esto lo habéis puesto de manifiesto muy bien los neurocientíficos cuando nos explicáis que el cerebro es un artilugio integrado, ¿no? Correcto. No hay la lógica por un lado y lo emocional eso. por otro. Exactamente. De acuerdo, muy bien. Pero en este proceso de aprendizaje que nosotros tenemos que terminar, que culminar, los homínidos, antes de introducirlo en los ordenadores, la verdad es que este proceso de aprendizaje colectivo a veces es muy duro, porque aprendes sobreviviendo o muriendo en el empeño, ¿no? Y yo quiero que veáis un experimento que llamamos del desespero aprendido, que tiene mucho que ver, luego lo veremos, con la competitividad, la vida, los procesos de aprendizaje en las propias empresas, en la familia. Miremoslo. Nuevas teorías de la evolución conciben la naturaleza en su conjunto como un sistema complejo, una especie de cerebro universal que piensa continuamente en cómo adaptarse para permanecer en el universo. Todas las formas de vida de la Tierra tienen una función integrada en esta computadora planetaria, desde los seres invisibles, como las bacterias, hasta los grandes primates, como los humanos. Todos están interconectados a través de una gran red y todos cumplen las reglas que impone esta máquina de aprender universal, persistente en su instinto de supervivencia. Una de estas reglas es la de la agrupación.
Desde el comienzo, nuestros antecesores, las primeras células, se organizaron en colonias multicelulares. Si una de ellas quedaba separada del grupo, enseguida empezaba a dividirse para crear una nueva sociedad que le facilitara su existencia. Trabajando en equipo, podía enfrentarse mejor a los problemas que les planteaba el entorno y evolucionar hacia organismos más complejos. Pero sin cooperación no hay agrupación. Y esta es la segunda regla del cerebro global. La cooperación es necesaria para la supervivencia, aunque a veces implique la autodestrucción en beneficio del grupo. Fijémonos en las redes neuronales de nuestro pequeño cerebro. Los nodos de neuronas, que son más hábiles en resolver problemas, se ven reforzados con más dendritas y más sinapsis, hasta ganar cada vez más espacio y más interconexiones. En cambio, aquellas neuronas cuyos esfuerzos resultan inútiles para tomar decisiones pierden sus conexiones eléctricas y acaban por desaparecer. Este mismo mecanismo biológico se repite entre los grupos de individuos, ya sean personas o animales. La competición por el poder y la fuerza convive con el altruismo autodestructivo de algunos seres. Y es que la máquina pensante universal prefiere a los individuos que pueden resolver los problemas que les plantea el entorno y por tanto estos se mantienen fuertes. Pero aquellos que no pueden ejercer un control sobre los problemas que los rodean acaban siendo víctimas del estrés de su sistema inmunitario, que les falla, hasta que enferman y mueren. El cerebro global, como ocurre con las neuronas, elimina a los individuos débiles programando su autodestrucción. Este fenómeno psicológico se conoce como desamparo aprendido. Cuantas menos habilidades sociales tiene un individuo, más fácilmente se verá excluido del grupo y más tenderá a la depresión, que dañará su salud. De alguna manera se trata de un sacrificio inconsciente inscrito en nuestros genes para salvar a la comunidad, que se ve fortalecida si corta los vínculos con los individuos débiles. Los individuos fuertes, al sentirse recompensados socialmente, vivirán más. Parece cruel, pero obedece a las reglas del cerebro universal y es lo que dicen las últimas teorías de la selección de grupo. Menuda a la selección de grupo, pues, ¿no? Si es verdad que esta máquina de aprender, de aprendizaje a nivel planetario funciona, Paco, en detrimento de muchas criaturas, ¿no? De muchos organismos. Detrás de todo esto hay el experimento, es un viejo experimento que se hizo en los años 60, que se interpretó mal entonces y que ahora se ha vuelto a interpretar. Se ponían a unos animalitos, ratones, lo que fuera, conectados, todos ellos, por una docena, a un cable por donde pasaba continuamente la corriente y por lo tanto había allí un dolor físico que sentían todos por igual. Y de los 12 se escogían 2 o 3 a los que se les daba un teclado para que pudieran, si tenían suerte, dándole a una de las teclas, interrumpir el paso de la corriente. De manera que cuando daban con la tecla adecuada, se interrumpía la corriente para todos, no solo para los que daban o acertaban con la tecla. Y el resultado, asombroso, es que, aunque todos sufrían el mismo grado de electrocución, o como lo llaméis, los que no tenían tecla que pulsar se abatían, se deprimían y al final morían. Y en cambio los demás, no te digo que estuvieran felices, pero los 2 o 3 que por lo menos sabían que tenían la posibilidad de interrumpir aquello dándole a la tecla, sobrevivían. Lo cual, si es verdad eso, es verdad que el proceso ese de aprendizaje de grupo se hace de esta manera. O sea, quiero decirte, a nivel de las empresas, de las familias, el que no tiene la tecla está condenado, ¿no? Ese experimento es muy interesante y lo interesante de ello es que en el diseño del cerebro está fundamentalmente, además de percibir, la ejecución, la salida de información, el actuar con el mundo. El no tener esa facilidad, el tener ese impedimento, sin duda alguna, lo estamos viendo en muchos procesos patológicos, induce o proporciona una cierta depresión, una cierta inhibición, una cierta frustración, que podríamos decir. Pero yo
si me lo permites, a ese experimento que espontáneamente nos has contado, que es tan interesante, te podría contar otro que podría ser igualmente interesante. Tú ya sabes que en los años 50 se descubrió, y has tenido un programa para ello, que es las áreas y circuitos que codifican para el placer en el cerebro. Eso es antropomorfizando el término, para la recompensa en los animales. Pues hay un experimento en el que, si efectivamente un animal le pones un electrodo en una estructura que se llama el fascículo prosencefálico medial, y el animal aprende muy rápidamente a apretar una palanca para recibir placer. Si a ese animal que lo colocamos allí le registramos el patrón con el que él aprieta a su gusto la palanca para recibir ese placer, y luego dejamos al ratón pasivamente en la jaulita y le imponemos en su cerebro, no ejecutado por él, sino le imponemos lo que él previamente ha ejecutado a través del electrodo, lo sorprendente no solo es que hay sensación de conducta del animal de rechazar esa estimulación, sino que si le pones una palanca para evitar esa estimulación, aprieta la palanca. Lo que trato de decir es que el placer en el cerebro del mamífero es mío si lo provoco yo y lo quiero yo, pero incluso el mío, si me lo tratas de imponer a mí en mi propio cerebro, es de castigo. No es propiamente el cerebro. Pues fíjate, Nuria, lo que tenéis por delante para enseñar a los ordenadores este aprendizaje tan truculento de los homínidos, ¿no? En realidad, en temas de emociones, conciencia, capacidad de saber que estás haciendo algo. Claro, todo esto yo creo, mi opinión es que en realidad es justamente donde siempre habrá la diferencia entre los seres humanos y las máquinas en las cuales hayamos intentado introducir inteligencia artificial. Desde luego ya se han hecho cosas, por ejemplo, en temas de aprendizaje supervisado. Tú puedes enseñarle a la máquina que haga tales consecuencias, que dé tales resultados a partir de algo que previamente tú le has dicho: en esta situación quiero que pase esto o lo otro. Lo que pasa que no es consciente de que esto es un éxito o de que esto es un fracaso. Bueno, los humanos tampoco, ¿no? Quiero decirte, en este sentido, los humanos también están programados como el ordenador, ¿no? Los ha programado una cultura previa, una herencia genética. O sea, yo no veo la diferencia por este lado, ¿no? Es una cuestión de programación en los dos casos. En unos casos el ordenador lo programa un programador, y en el otro lo programa, el caso del homínido, pues una herencia genética y una cultura que le hace actuar de una determinada manera. Este cerebro planetario al que os estáis acercando, digamos, porque esto está clarísimo, vuestra idea de que realmente si conseguimos que cognitivamente este ordenador funcione de una manera más similar a la nuestra, oye, la conjunción de todos estos ordenadores ¿no? a nivel global puede suponer efectivamente un salto increíble, ¿no? Pero ¿va a ser mejor la vida con eso? ¿Tenemos alguna idea de a dónde nos lleva el impacto de un cerebro planetario o de ordenadores y cerebros conjuntados por el mismo sistema de razonamiento? ¿A qué intuís que nos lleva esto? ¿A un mayor conocimiento de las cosas y por lo tanto a poder sobrevivir mejor? ¿O nos lleva, como decían, a sociedades mucho más manipuladas? Para mí la idea es llegar a tener un mundo más cómodo, tener información sobre lo que ha pasado en otras situaciones y poder tener unas bases de datos más globales, pues permitiría sacar conclusiones más eficientes. La idea siempre asociada al tema de ayudar, no al tema de manipular, al tema. Entonces ya
tenemos que introducir aquí cerebros humanos con ganas de controlar y con ganas de... Sí, el peligro son los cerebros humanos, no los ordenadores. Ya. La idea, por ejemplo, ahora, los ordenadores, las máquinas tienen mucho por recorrer aún hasta que tengan la suficiente comodidad, la suficiente facilidad para trabajar con los humanos. En el campo de la inteligencia artificial se están desarrollando muchos temas, pero facetas distintas que bueno, pues que a lo mejor en largo plazo pues todo se podría conectar, pero en principio cada uno de los avances pues van siendo en una área en concreto. ¿En dónde estáis progresando más en el tema de esta inteligencia artificial aplicada a los modos de razonamiento? En temas de razonamiento artificial hay muchos campos abiertos, desde pues los temas que conciernen a lógica difusa, en temas relacionados con razonamiento cualitativo, analogías, razonamiento a partir de lógicas no estándar, lógicas que permitan introducir en el razonamiento información previa dada por humanos. En estos temas se está trabajando mucho. Nosotros en concreto, por ejemplo, estamos trabajando en el grupo de investigación GREC, en el cual colaboramos gente de SADE y gente de la UPC, en un modelo que permita averiguar, que permita imitar la forma de comportarse que tenemos los humanos cuando vamos a comprar algo. Hay unas variables, por ejemplo, que tú tendrías, pues todo el mundo dice, yo voy a comprar algo que sea bueno, bonito y barato. Pero bueno, uno se queda esto, otro se queda otro producto. En realidad, estas variables no son variables numéricas exactas, no miras exactamente si el precio es 1 o 2 euros más. En cambio, uno tiene unas preferencias, otro tiene otras preferencias. A partir de razonamiento cualitativo, podemos intentar imitar y segmentar, en este caso, pues en cuál de los segmentos estarías tú posicionado u otra persona. Sí, o sea que tú dices hay toda una lógica o un razonamiento antes de llegar al cálculo, ¿no? Que es de tipo cualitativo y que podéis ir desentrañando, porque tienes absolutamente razón. La gente cree que compra bueno, bonito y barato, ¿no? Y luego resulta que a lo mejor solo compra bueno o solo compra barato otros y que... O que uno pondera más una cosa que la otra, pero en realidad cada uno tiene sus criterios, su manera de actuar frente a ese problema concreto. ¿Eso cómo cuadra con tu cerebro, Paco? Con mi cerebro... O sea, el cerebro... Este cerebro se mueve, de acuerdo, me has dicho, se mueve por la emoción, hemos dicho. Emociones. Sí, pero Eduardo, la esencia del tema está en lo siguiente. Cuando planteas la hipótesis del cerebro global, sí. Aquí hay una paradoja y de hecho una contradicción en el propio planteamiento. Verás, hemos partido, como decías muy bien, de una colonia en la que todos estaban de acuerdo para tal. ¿Qué es lo que ha dado lugar a eso? Precisamente a la diferenciación y a la individualidad. Eso es lo que es la esencia del ser humano. Tu cerebro es muy distinto al mío, en todas sus conexiones. Tus 100.000 millones de neuronas son morfológicamente distintas a las mías. Y sin embargo, al mediodía yo tengo ganas de descansar igual que el chimpancé. Eso es. Porque hay estos ritmos circadianos, ¿no? Que son comunes. Sin duda alguna. A tu cerebro y al mío, ¿no? Bien. Hay más cosas comunes probablemente que distintas, ¿no? Yo diría en alguna medida que no, que hay más cosas que son en alguna medida, a nivel ya humano, que son diferentes a las comunes. Y en el sentido siguiente, cuando hablamos de la conciencia, que aquí se ha puesto de manifiesto relativo a que un ordenador hoy, el más sofisticado, la esencia es que no sabe lo que hace. Tan simple como eso. ¿Y nosotros sabemos lo que hacemos? Esa es una pregunta extraordinaria. En un porcentaje elevado, muy elevado, no. Porque eso es lo que tú insinúas, que no. Y es verdad. No fumaríamos, no seguiríamos echando los actos tráfico de en las carreteras. Los actos de conciencia es como el iceberg.
tomar conciencia de cosas son muy poquito comparado a nuestro mundo inconsciente. Eso es verdad. Pero te sorprendería saber, aunque creo que lo sabes, que los mecanismos del cerebro en los sistemas distribuidos de corteza y tálamo no son para concebir o ser conscientes de algo que tú piensas que es concreto, como es el libro para ti y para mí. La información la procesa tu cerebro en vías y neuronas distintas a las mías. En distintas áreas. En distintas áreas, sí. El patrón temporoespacial de tu cerebro es un tanto distinto al mío. Y eso es enormemente paradójico. Pero no me extraña entonces que sea tan... hemos agotado el tiempo. No me extraña que sea tan difícil el dar con un cerebro global. Nuria, lo tenéis más fácil, yo creo, vosotros, a pesar de lo difícil que parece. Lo tenemos más fácil, lo de crear este cerebro planetario mediante la inteligencia artificial, que el que colaboren, el lograr que colaboren estos miles de millones de cerebros individualizados, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que sí les podemos sugerir es que marchamos, o sea, vamos avanzando hacia una automatización progresiva de los procesos. Y esta automatización progresiva de todos los procesos no se podrá hacer si no logramos, bueno, pues que los ordenadores piensen un poquito de una manera más parecida a cómo pensamos los homínidos. Con este pensamiento les dejo esta semana. De quien se puede castellanizar su apellido por derecho propio, porque aunque nació en Bélgica en el año 1826, se instaló con su familia en España siendo muy joven, y aquí vivió y contribuyó a perfilar el panorama artístico del siglo XIX español. Se le considera el introductor del paisajismo en la pintura española, y se cita como prueba que fue merecedor de la primera cátedra de paisaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1857. José Luis Díez, comisario de la exposición, ha sido el encargado de seleccionar y presentar estos cuadros, que forman parte de una obra dispersa en diversas instituciones. En el casón estaban expuestos los que habían quedado tras la dispersión, es decir, en total había como unos 30 o una cosa así. Es decir, juntos de esta manera, desde hace un siglo nos exponen. Medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1878, la obra de Carlos de Haes saltó las fronteras. Si hubiera vivido en Francia, habría seguido el camino de la escuela de Barbizon, de Millet, Corot, Courbet, d'Aubigny, porque se formó con Joseph Quinault, uno de sus miembros. Supo combinar el romanticismo y el realismo, pero no se atrevió a dar el paso al impresionismo, que revolucionaría el universo pictórico de la época. Aquí en España se convirtió en pionero y durante 40 años estuvo formando a nuevas generaciones de autores: Aureliano Beruete, Jaime Morera, Darío de Regoyos. Sentido pedagógico que suponía también un aprendizaje del naturalismo, de salir al campo a tomar apuntes para intentar plasmar en la tela no solo las formas y los colores, sino también las sensaciones, el aire libre, los olores, los matices, siguiendo lo que él llamaba la luz de la naturaleza, el lenguaje del corazón. Y el pequeño detalle, a modo de anécdota, que daba vida al conjunto. Frescura y espontaneidad en sus esbozos del natural, en pequeño formato,
telas, cartones o papeles, algunos de los cuales exhiben todavía las huellas con que eran fijados al maletín que servía de atril y caballete, antes de ser colgados para su reinterpretación en la soledad del estudio, estos ya grandes lienzos, más academicistas. Hemos querido montar los cuadros de manera que se vean sus márgenes, que se pueden ver hasta las huellas de las chinchetas con las que Aes clavaba los estudios en su taller. Vamos, mira, por aquí los tenemos. ¿Ven? Las huellas de las chinchetas, porque lógicamente este era el tamaño más grande, no podían ser más grandes porque eran cosas que tenían que llevar de manera portátil. Él, como muchos otros paisajistas, tomaba todos estos apuntes de natural y luego en la soledad y la tranquilidad de su estudio los maduraba, se los embutía hasta para hacer los grandes paisajes panorámicos. Así inmortalizó rincones de la ribera del Manzanares, la costa cantábrica, las tierras bajas holandesas, las playas de Normandía y, como no, los picos de Europa, en este emblemático Canal de Mancorbo, considerado su obra maestra. Hemos localizado el sitio, exactamente el encuadre que hizo Aes, para ver qué había de verdad y qué había de invención, ¿no?, en el cuadro. Y realmente sorprende porque es tal cual. O sea, en el catálogo se reproduce una fotografía y aunque es tal cual, ahí está un poco la aportación del artista. Le sabe infundir en vena una grandiosidad un poco sobrecogedora también del poder de la naturaleza frente al hombre, que yo creo que es lo que hace grande a un paisajista de otro, ¿no? El que sea capaz de sin mentir y sin falsear, el ser capaz de dar esa grandiosidad especial. Grandiosidad de la naturaleza que el virtuosismo del artista se afana en recrear, sabiendo siempre que es una simple utopía. Pero grandiosidad también en la capacidad de evocación, impresionista o no, pero siempre impresionante, de Carlos de Aes. Esta exposición del Museo del Prado se complementa con otra de la Fundación Carlos de Amberes, que presenta una visión cronológica de este maestro del paisajismo decimonónico español.